El tema de hoy es mi Mahlón y mi Kelión. Y vamos a estar leyendo el libro de Ruth en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5. Amén. Mi Mahlón y mi Kelión. Mi Mahlón se escribe M-A-H-L-O-N. Mahlón y Kelión. Y el versículo está en Ruth, en el libro de Ruth, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 4 al 5. Amén. Leemos la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y dice Ruth capítulo 1 del 4 al 5, versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Gloria a su santo nombre. Vamos a irnos un momento, ¿verdad? Imaginarnos nuestra vida en una tierra extraña, habitando, ¿verdad? Porque si nos vamos pasajes más adelante, Noemí fue una mujer, ¿verdad?, que vivió en el tiempo de jueces. Y en ese tiempo había juicio sobre la tierra, había hambre, ¿verdad? Y era gobernada por aquellos jueces. Y ella junto a su marido se fue a morar a otras tierras, las tierras de Moab, donde ella habitó, y ahí perdió su esposo y perdió a sus dos hijos. Pero antes de perder a sus dos hijos, ¿verdad?, sus hijos se casaron con mujeres moabitas, ¿verdad? Y esta mujer perdió a sus dos hijos y tuvo que echar adelante, dice, ¿verdad? Imagínate una vida en una tierra extraña, con dos hijos, echar hacia adelante. Esa era la nueva vida de Noemí, dejando atrás el dolor de la pérdida de su esposo, porque tenía a su lado dos razones por las cuales continuar: Mahlón y Kelión. Y la palabra de Dios que ya leímos, ¿verdad?, que ambos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth, pero también mueren sus hijos, Mahlón y Kelión. Y Noemí quedó desamparada, sin marido, sin hijos. La muerte de los hijos de Noemí no solo representa pasar una vejez sola, sino que el nombre de su esposo Elimelech sería olvidado. No había heredero que reclamara lo que pertenecía a su familia en su tierra. Esto era una sentencia de muerte. ¿Qué representa Mahlón y Kelión en nuestras vidas? ¿Y por qué esta serie? En nuestra vida, ¿verdad?, acontecen cosas donde nosotros nos sentimos angustiados, desesperados, desalentados, desgastados, cansados, una vida sin rumbo. No, miramos hacia el lado, no tenemos nada. Pensamos que nos quedamos sin esperanza. Y aparte de eso, habitando en una tierra extraña. Eso es como cuando usted está acostumbrada a vivir en su zona. Usted vive en 25 de marzo, usted vive en Nueva Chirica, usted vive en Vista del Sol. Y usted pasa una temporada, algo aconteció en su casa y usted tiene que trasladarse a otro territorio donde usted no conoce a nadie, donde los habitantes son enemigos de Dios, porque los moabitas eran enemigos de Dios. Y dice la palabra de Dios que Noemí y sus hijos eran procedentes de Belén, eran hijos del Dios Altísimo. Y los moabitas, si nos vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 23:3, libro de Deuteronomio 23:3, dice la palabra de Dios: no entrarán amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto,
porque alquilaron contra ti a Balaán, hijos de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Los moabitas habían sido excluidos de la congregación de Jehová, por cuanto le negaron el pan y el agua a sus hijos. Pero ahí, a esa tierra, la llevó Jehová, a Noemí, con su esposo y su marido. Algo extraño, ¿verdad? Dios siempre actúa de esa manera. Yo también cuando estudiaba estas palabras yo decía, ¿pero qué hacía Noemí en la tierra de Moabita? Si esa gente tenía dioses, ¿verdad? Y aparte de eso, ella estaba habitando en los campos donde se practicaba, ¿me entienden? Esta religión que iba en contra de Dios. Y era algo fuerte, ¿verdad? Que hacía una mujer descendiente de Belén con sus 2 hijos y aún así permite que sus hijos se casen con moabitas. O sea, ¿dónde quedó la creencia de Noemí? ¿Me entiende? Por eso es que cuando nosotros entramos en tiempo de hambre, de desolación, tendemos a confundirnos. Nos desviamos del camino que Jehová predestinó para ti. Quizás el rumbo de Noemí hubiera sido otro, quizás sus hijos no hubiesen muerto, quizás le hubieran dado descendencia más cercana, pero ella decidió, por causa del hambre, por causa de una necesidad, no confió en Jehová. No confió que Él le podía proveer. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Nos desesperamos, nos desviamos de nuestro propósito porque no creemos en un Dios que va a proveer en su tiempo. Que habitamos entre hermanos o habitamos o nos congregamos, ¿verdad? En una iglesia que quizás muchas personas a nuestro alrededor están sufriendo juicio. Y eso es lo que vio Noemí y Elimelech cuando partieron a tierras moabitas. Ellos vieron que había hambre en su nación y pensaron que Jehová se había olvidado de ellos. Y veían que los moabitas eran prósperos. Allá sí llovía, allá sí había pan, allá había de todo. Y ellos dijeron, bueno, Jehová se olvidó de mí, yo me voy para allá. Y voy a dejar que mis hijos se casen con moabitas. Pero hay algo más allá. Dios había un propósito. Había un propósito. Y el propósito era que uno de sus hijos se casara con Ruth. Porque de ahí ella iba a tener su descendencia. Mire cómo Dios nos ama y cómo Dios nos perdona. Y cómo Dios es misericordioso con nosotros. Ahí se presentan varios casos y se refiere a cada vida de nosotros. A veces nos dejamos de congregar porque pensamos que no, ahí no habita Jehová porque no responde mis oraciones. Y andamos errantes y nos vamos a lugares desiertos porque vemos que allá sí fluye, que allá sí hay y aquí no. Y nos enamoramos de lo equivocado. Porque vemos una tierra seca. Pero nosotros si nos volvemos al principio, cuando la tierra, ni ninguno de nosotros existimos, la tierra estaba desordenada y vacía. No tenía nada, pero el Espíritu de Dios estaba sobre ella. ¿Me entiendes? Y ya Dios hizo un cambio. Así igualito hace en nuestras vidas. Nosotros llegamos a conocer a Jehová y el Señor no te va a mostrar el pan y el vino porque usted viene de por allá. El Señor le va a mostrar a usted lo que vio Noemí en la tierra de Belén. Imagínense usted, vivir en la tierra de Belén, donde nació Jesucristo, y no haya comida. No haya nada que beber. Los estén matando los moabitas, los filisteos, todo el mundo contra ellos. Todo el mundo contra mí. Así se sintió Noemí. Y por eso es que ella se va a habitar allá. Quizás no por ella, sino quizás por su esposo, porque en aquel tiempo se veía mucho que las mujeres siempre eran sumisas y siempre seguían a sus esposos. Si mi esposo se movía, yo me muevo. Si mi esposo se va para allá, yo me voy, porque ellas lo veían así. ¿Me entiende? Eso era una ley y eso ley las creó Moisés. Donde estaba su sacerdote, tenía que estar la mujer. Pero su marido quizás fue el que se equivocó, no fue ella. Y es ahí donde entra la misericordia del Señor. Amén. ¿Qué representa Marlon y Kelly en nuestras vidas? Desesperación, desesperanza, tristeza, desconsuelo. Y recordando que ella estuvo con sus hijos siendo viuda.
10 años habitó en esa tierra, viuda desamparada, con 2 hijos que mueren después de 10 años. Es algo sorprendente. Y nosotros a veces queremos salir de un día para de otro. Ya, yo quiero salir de esta enfermedad, ya yo quiero que el Señor me cure, ya yo quiero ya ser próspera, ya yo quiero que el Señor cumpla todas sus promesas. Pero el Señor cumple en su tiempo. Ve que ella pasa 10 años y es que mueren sus hijos. Y después de 10 años es que ella escucha la voz de Jehová. Y dice Ru en el capítulo 6 al 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí, al escuchar que había, ¿verdad?, Jehová había hecho, ¿verdad?, brotar el pan en la tierra de Belén. O sea, había cesado esta hambre, había acabado esta persecución contra los hijos en Belén, ¿verdad? Porque cuando uno estudia el libro de los jueces, en el tiempo de Gedeón, cuando yo leía esta historia me llevaba al tiempo de Gedeón, donde los judíos, las personas judías, ¿verdad?, ellos huían, se metían en cuevas, huían a otras naciones en este tiempo de Gedeón. Y me hizo pensar, o sea, que podría quizás, nada dice en la Biblia que ocurrió en el mismo tiempo, pero son historias parecidas. Porque en ese tiempo de Gedeón había hambre, había juicio y las personas de Belén, ellos huían a otras naciones, se escondían en cuevas, huían de esta persecución que había. Pero era por causa de que había muchas personas que eran desobedientes, y por causa de la desobediencia había juicio sobre la ciudad de Belén, ¿verdad?, de los hijos de Dios. ¿Me entiende? El Señor estaba castigando a sus propios hijos. Y quizás en este tiempo es que Elimelech y Noemí huyen hacia las tierras moabitas, porque ellos empezaron a habitar, en ese tiempo de Gedeón empezaron a habitar en otras tierras. ¿Me entiende? Y claro está, cuando ella regresa, ¿verdad?, que cuando ella regresa a tu tierra, si vamos mucho más adelante, Noemí es rechazada. Dice, ¿qué hace hasta aquí si esta le dio la espalda a su pueblo? ¿Me entiendes? Fue juzgada. Y así muchas veces caemos nosotros, porque pensamos que donde estamos, Dios no nos va a cubrir, no nos va a dar la victoria, vamos a desfallecer, vamos a morir sin esperanza, vamos a estar muertos tanto espiritualmente y sobre todo sin descendencia. Se veía en Noemí, no había propósito. Ella pensó que porque ella había dado la espalda a su pueblo, el Señor le había quitado todo, le había rechazado todo. Pero quizás Dios la estaba guardando de esta situación, y que había un propósito en su vida. ¿Me entiende? Y el Señor a veces nos lleva a lugares inciertos, a cosas extrañas, a caminar por lugares que nosotros no le hayamos sentido. Porque si usted ve la historia de Noemí, es un poco enredosa. ¿Qué hacía una mujer descendiente de Belén habitando, me entiende, con falsos dioses? ¿Qué hacía esta mujer aceptando que sus hijos se casaran con mujeres moabitas cuando había una maldición? Si tú te juntabas con moabitas, sobre ti caía esa maldición. Y todo esto Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque había un propósito más allá. Había un propósito más allá de que ella fuese a habitar a donde había pan, donde lo había todo. Porque donde Dios te coloca, tenemos que ser perseverantes. Tenemos que enfocarnos, no ver lo que está. Porque cuando Jehová te crea a ti, Él sabe toda tu maldad. Y Él no ve eso, Él ve el propósito. Él nunca va a mirar tu pecado. Y Noemí fue muy valiente porque ella regresa a su pueblo, aún sabiendo que no tenía hogar, no tenía casa, no tenía nada. Pero aún así ella vuelve porque ella escucha la voz de Jehová.
Y nosotros a veces, en nuestra ignorancia, en nuestro desenfoque, pensando solo, hay una cosa que yo he aprendido mucho en la oración, que cuando uno se encierra en su cuarto, uno siempre va a decir, Señor, que yo estoy triste, que yo tengo y yo soy débil, y uno empieza a orar así. Y esta es una situación que vivió Noemí. Ella iba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Por mis hijos se murieron, mi esposo se murió y ahora yo con estas mujeres moabitas, ¿qué yo voy a hacer con esas mujeres? ¿Para dónde agarro yo? Y así nosotros oramos, cuando deberíamos de cerrar la puerta. Señor, tú sabes que yo sufro de tristeza, pero tu palabra dice. Pero tu palabra dice. Y yo, Señor, yo sufro de depresión. Señor, yo no sé cuál es mi propósito. Yo voy a la iglesia porque yo no sé. Por misericordia, no, pero hay un propósito. No es misericordia, es propósito. Porque Dios quiere bendecirte. Misericordia es para otros. Pero para ti no, para ti tiene que ser bendición. Y Noemí se encontró en esa dificultad. No, es triste. 2 hijas, estas mujeres moabitas que tienen dioses, ¿qué yo voy a hacer con estas mujeres para Belén? Lo que me voy a meter es un problema. Que eso fue lo que ella vio. No, yo no quiero nada con ustedes. Váyanse por su lado. Yo no quiero nada con ustedes. Y así nosotros a veces estamos. ¿Qué yo hago aquí, Señor? ¿Por qué tú me trajiste aquí? Dios mío, pero si tú sabes que tú esto y nosotros vamos a presentar quejas, nosotros no oramos. Y eso es lo que presentó Noemí, una queja. Mis hijos, débil, eso es lo que significan los nombres de sus hijos: enfermo, débil, gastado, enflaquecer, desalentar. El nombre de Kelión significa derribar, destrucción, desfallecimiento, perecer, decaer, marchitar. O sea, eso es lo que presentaba Noemí, una etapa de su vida. Señor, yo estoy desfallecida, estoy marchitada, no tengo hijos, estoy seca, ya yo no voy a tener más hijos. ¿Qué voy a hacer yo? Aún sabiendo todas las cosas que Jehová ya había hecho en su tierra, aún así ella sentía eso. Y eso es lo que pasa en nosotros. Y a mí me pasaba mucho. Yo entonces, ay, Señor, tú sabes que yo una sola lloradera. Yo decía, ay, pues Dios mío. Hasta que un día el Señor me hizo entender que yo no puedo, eso no era orar. Eso no era orar, o sea, eso no era tener intimidad, porque ya Él sabe todo eso. Pero sabes que Él quiere que tú creas, porque es por fe, no es por lo que tú veas, es por fe. Y cuando tú crees que hay un Dios, que tú vas a escuchar su voz y Él te va a decir, que te va a bendecir, que tú vas a ser próspera, vas a tener descendencia, tienes un propósito, de ti van a ser una nación santa, de ti va a ser curado los enfermos, tú vas a profetizar, tú vas a hacer muchas cosas. Eso es lo que quiere Jehová, que tú te levantes de esa manera. A mí me pasaba mucho, yo oraba y yo decía, yo no quiero estar en intercesión, Señor, ay, sácame de ahí, ¿dónde me metí yo? Pero después yo entendí y mi oración cambió. Y cuando mi oración cambió, cambio yo. Porque eso es lo que quiere. Dios va a restaurarte, Él te va a cambiar la mente, Él va a hacer todo por tus hijos en su tiempo. Con esta palabra Él no quiere que tus hijos mueran para que tú puedas cambiar. Esta situación la vivió Noemí. Pero la situación tuya tiene que ser otra. Tú no te puedes ir a otras, a tierras extrañas donde Dios no te manda, a que tus hijos se mueran, a que tu esposo se muera, a tú quedar sin nada. Tú no puedes hacer eso. Y es lo que vivimos, ¿verdad? Si vemos en Venezuela, mi hijo se fue y murió. Mi hijo, o sea, nosotros mandamos, no vayas, porque por allá le va a ir buenísimo y me manda plata. Porque somos ignorantes, no le consultamos a Dios. Muchas personas prosperan en tierras extranjeras, gloria a Dios. Pero si ese no es el propósito de tu hijo, no lo lleves ahí. Tú tienes que preguntarle a Jehová, a través de su Espíritu Santo, qué es lo que quiere para la vida de tus hijos. Porque de repente tú quieres que tus hijos lleguen a la iglesia y es que, Señor, allá tocando el piano, que cante. Pero de repente tu hijo es un médico. El Señor lo va a usar como médico. Le va a servir a Dios, pero en un hospital. De repente tu hija va a ser maestra, le va a servir a Dios, pero en una escuela. Porque tenemos que buscar el propósito. De eso se trata esta serie, ir hacia nuestro propósito.
No quedarnos como Noemí, y con así Dios le da Ruth, y todavía esa mujer no creía. Si Ruth no renuncia y acepta a Dios, ¿qué hubiera sido de la vida de Noemí? Yo siempre recuerdo a esas viejitas que dicen, ya yo estoy vieja y yo me voy a morir. Y bueno, yo quiero que me entierren con un vestido que yo tengo allá. No, nosotros no podemos planear eso. Tú tienes que seguir en tu propósito. Usted se murió, mi amigo, que lo vistan como sea. Pero usted tiene que cumplir con ese propósito. Y usted no puede estar todos los días pensando cómo usted lo van a enterrar y cómo usted se va a morir. Usted tiene que pensar que usted tiene una simiente, que usted tiene una generación y que la bendición que usted no ha visto la van a ver sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y eso es lo que quiere Dios para su vida. Dice aquí, ¿verdad? Le estoy hablando parte del pastor David y parte mía. No todo viene o sea, todo viene de Dios, pero no todo lo investigué yo. Muchas veces deseamos un tiempo nuevo en nuestras vidas, pero no resistimos a los cambios. Cuando los cambios son el primer paso para lo nuevo, lo primero debe ser transformado en nuestra forma de pensar, para luego nuestras acciones vayan en acorde con el pensar de Dios. El problema es que nos amoldamos a nuestro entorno, no nos acomodamos y no nos dejamos que la palabra nos incomode para cambios. ¿Qué tiene que ver esto con Marlon y Kelión? Si nos renovamos nuestra mente, permanecerá todo lo que te hace débil. Lo que produce desaliento, lo que roba tu fuerza constantemente, escucharás las voces que te dirán que no puedes continuar y que nunca saldrás del lugar de donde estás. Permanecerás marchitado, desfallecerá tu corazón y no tendrás razones para continuar. Así vivía Noemí. Y así a veces vivimos nosotros. Yo lo viví. Yo decía, ay, santo Dios mío, cuando mi hijo se fue para Brasil, yo decía, ay, se lo van a matar. Se le va a pasar de todo. Ay, santo. Y yo oraba. Y después yo dije, no, yo entendí que el Señor se lo lleva ya a un propósito. Sí era de parte de Dios. Cuando yo no quería, yo quería que se quedara al lado mío, porque ahí yo lo veía, yo sabía que hora llegaba, que no hacía, que no hacía. Pero aquí cambia la situación en mi vida, porque el Señor se lo lleva donde yo no lo puedo ver. Y yo, ay, santo. Pero cuando el Señor me dice, mira, ven, ya tú no vas a orar así, vas a orar así por él. Y cuando yo cambié mi oración, mi hijo me llama y me dice, mamá, para que me mande la aplicación de la Biblia para yo empezar a leer la palabra. Y yo, bueno, gloria a Dios, yo se la mando. Esta es la aplicación. Bueno, aquí está, aquí haciendo. Y me mandaba los capturas. Mamá, ella dice, bueno, gloria a Dios. Ahora va a ser papá, y ahora ora, y ahora de todo. Y todos los días, mamá, me compré esto. Mamá, hice esto. Mamá, o sea, es de parte de Dios. Porque Dios te incomoda, de verdad te incomoda. Y eso es la vida de Marlon y Kelión. Incomodaron a su madre a un punto de que mueren por no aceptar la voluntad de Dios en sus vidas. No quisieron narrar otra historia, pero Dios, ¿verdad? Como siempre, amoroso con cada uno de nosotros, plasma estas historias en la Biblia para que nosotros vivamos de acuerdo y conforme a la palabra de Dios, no conforme al hombre, porque nosotros, cada uno tenemos nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras confusiones, cada uno lleva su cruz, como dice la palabra. Pero Dios te da el pan. Mientras Ruth estaba distraída buscando el pan material, había una Ruth que quería el pan de vida. Que le dice, yo voy a adorar a tu Dios, yo voy a creer en tu Dios y yo me voy contigo. Y tanto así que ya esa es otra serie y se lo voy a explicar otro. Pero es así. El significado de Marlon y Kelión en nuestras vidas es eso. Y yo lo hablo por testimonio porque yo oraba así y yo me sentía terrible cada vez que oraba, porque oraba por todo, me faltaba escribir una carta y sabe cuando uno está en la escuela y uno escribe esas cartas, horrible. Y entonces después Dios te transforma, ¿verdad? Hay un cambio de oración a la oración correcta, y eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. No es que verla, yo me acuerdo que las cartas esas que mis hermanos las hacían, yo me reía y eran ridículas.
Y yo se las conseguía a mi hermano y mi hermano, Dios mío, imagínese usted, ese amor. Y uno piensa que como está orando con sentimiento, ¿verdad? Porque uno sabe que ama a Dios y uno piensa que orando así, ¿verdad? Uno va a mover a Dios, pero Dios no se mueve por eso. Dios se mueve es si tú crees. Es porque es por fe. Porque si Dios se moviera por lo que tú sientes, no hubiera enfermo, no hubiera gente pasando, o sea, no hubiera necesidad. Pero es por fe. Yo sufro la rodilla, yo la tengo que mover en el nombre de Dios. Porque el Señor dijo que Él iba a hacer todo nuevo en mi vida y yo quiero una rodilla nueva. Yo sufro de los pulmones. Bueno, el Señor dice que Él hace todo nuevo en mí. Yo quiero unos pulmones nuevos para mi vida, para yo respirar, para yo alabar al Señor, para yo servirle. Así, yo sufro de los huesos. Bueno, el Señor me va a restaurar todos mis huesos, porque es así. Él transformó la maldición de Noemí en bendición. Y si tú te sientes en este momento estancado, Él va a hacer que ese estancamiento ensanche tu ministerio, tu propósito, que tú crezcas en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, en tu ministerio, en lo que tú estés sirviendo en este momento. Y si no estás sirviendo, Él te pone a servir. En el nombre de Jesús. Porque nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Que Jesús vino a servir. Él no vino a ser servido, y así vinimos nosotros. Porque nosotros tenemos que imitar al que murió por nosotros. Nosotros no tenemos que imitar a más nadie, sino al que murió. Si Él sirvió, nosotros servimos. Con agrado, con amor a Dios. En el nombre de Jesús. Dios te diseñó para florecer, para crecer, para volar y para bendición. La muerte de nuestro Malón y Kelión involucra dar un paso. Cuando muere Malón y Kelión en su vida, mi hermano, viene la bendición. Usted deja eso atrás y viene esa bendición que usted tiene que arrebatar por la fe, la palabra. Cada vez que una palabra bendice, eso es para mí. Esta bendición, eso es para mí. La alabanza tiene que transformarme. La alabanza va a romper mis cadenas. La oración va a restaurar mi vida, la de mi casa, de mi familia. No es que cuando yo llego a mi casa es pelea, confusión, eso no me deja orar y por eso es que yo no oro. Bueno, no, usted sí va a orar. Porque usted en algún momento esa gente se tiene que callar. Y es ahí donde usted entra en oración. Y el que va a hablar ahí es mayor que todo lo que usted está viendo a su alrededor. Porque el Espíritu de Dios habitaba sobre la faz de la tierra. Y en la tierra lo que había era tinieblas. Y cuando Él entró a la tierra, las tinieblas, yo me voy de aquí. Y cuando Dios entra a tu vida, porque tú lo dejas entrar, las tinieblas van a decir, yo me tengo que ir de aquí. Se tiene que ir la tristeza, la desolación, ya yo no voy a estar cansada, yo le voy a servir, yo no soy enferma, yo estoy sana por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Usted tiene que creer que usted es un diseño que va a florecer, como lo dice la palabra, para crecer, para bendición. Usted tiene que hacer florecer su ministerio. Y eso lo hace creyendo. Ruth creyó y le dio descendencia a Noemí. Y Noemí tuvo su descendencia. Y así creció. Ella dejó atrás a Malón, a Kelión, a Elimelech. Y ellos murieron. Fueron con Jehová en aquel tiempo, porque la gente no conocía del Mesías. Y viene el recorrido. Ahora sí viene el que digo descendencia me va a dar propósito, me va a dar vida, me va a hacer nacer de nuevo, me va a hacer todo. ¿Quién es? Jesucristo. En el nombre de Jesús. Y eso es lo que pasa a Noemí. Noemí se ve desamparada, pero ve todo lo que le da Dios. Dios le da a Jesucristo. Porque Ruth viene siendo la bisabuela de David. Y David, ¿quién es? El rey David, ¿verdad? ¿Y qué es David para Jesucristo? Toda esa raíz viene. Mire lo que le da a Noemí, la descendencia de David. Y ahí corre la sangre de Jesucristo. Es así. ¿Y qué te dio Jesucristo a ti? Su sangre. ¿Y qué es lo que viene dando Jesucristo desde el principio? Su sangre. Que nosotros no lo vemos así es otra cosa. Si usted quiere creer en su tristeza, en su enfermedad, usted va a andar toda la vida atrás de Malón y Kelión, muerto. Pero si usted cree en la bendición que arrebató Ruth siendo moabita, vea esto, Ruth llena de pecado, adorando a otro dios falso, que eso Dios lo aborrece, habitando en una tierra que era maldita, que Dios había maldecido. Era enemiga de Dios, pero ella dijo, yo voy a adorar a Jehová, yo voy a adorar a tu Dios, yo voy a creer en tu Dios, y levantó una nación.
O sea, tenemos que creer que nosotros podemos levantar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a las esposas, a los primos, a todo el mundo, a todo el que te tenga que levantar. Hasta a sus enemigos usted tiene que levantarlo. Porque Dios te manda a orar por ellos, por sus debilidades, por todo lo que ellos tengan en su corazón, porque ellos no son enemigos tuyos, ellos son enemigos de Jehová, porque de Él es la justicia. Y Dios es el que tiene que hacer en su vida, no usted. Si ellos van contra usted, el que va delante de usted es mayor que todas esas cosas, y usted tiene que creerlo. Él no le puede hacer frente a nada de eso, porque usted se convierte en un malón y un calión muerto. Usted tiene que creer en la palabra de Dios y recibir su bendición, porque usted nació para ser bendecida. Bendecida por la palabra y por la fe. Dios no le puso condición. Dios le dijo, cree en mí y yo haré grandes cosas en ti. Él no te dijo cualquier cosa, Él te dijo, cree en mí. Simplemente eso. Llénate de mí, búscame a mí, que yo te haré. Yo haré en ti. Yo haré en ti. Y las cosas de Dios no son mínimas, son grandes. Usted no puede minimizar las cosas de Dios. Porque Dios es un Dios que hace. Si usted es estéril, usted pare. Así de sencillo. Si usted es estéril, usted pare. Si tu tierra es mala, Él la hace buena. Eso es así. Si usted es terca, usted va a ser sabia. Tan sencillo como eso, porque Dios es así. Tú no puedes devalorizar que yo no le voy a hablar la palabra. ¿Qué va a hacer Dios en ese muchacho? Por favor, no haga eso. Las cosas de Dios son grandes y son poderosas. Y contra Él nadie puede, ni nosotros. Tenemos que tener claro en eso. Y cuando nosotros nos llenamos de eso, y yo me he llenado bastante de eso, en creerle a Él. ¿Me entiende? Y yo sé que el camino uno va aprendiendo, va escalando, pero no para uno engrandecerse, sino para uno llenarse. Y ver la gloria de Él en nuestros hijos, en nuestras vidas, en nuestra familia, porque de eso se trata. De que cada vez esa sangre, ¿verdad?, que viene corriendo, que corre desde Noemí hasta allá desde el principio, corra por nuestros hijos. Y eso siga traspasando fronteras, porque su plenitud es toda de ella, toda la frontera con todo esto aquí. Aquí esto no es de Maduro ni de Trump, nada de lo que diga las noticias, eso puede afectar a su vida, porque mayor es el que habita en ti. En el nombre de Jesús. Y el Señor, usted puede vivir en Venezuela y usted puede ver que aquí no hay comida y que el dólar sube todos los días, pero que mayor es que vive en mí. No me va a hacer y esté extranjera que yo me muera. Él va a hacer que yo en mi tierra sea salva, sea sana, sea próspera, reciba salud. Ay, los hospitales no sirven, pero cuando yo entre van a servir, porque está entrando la hija de Dios. Usted tiene que creer en eso. En eso es que usted tiene que creer. Creerle que ya usted no es malón ni que león, que usted no es Noemí incrédula, que usted es esa Noemí con una bendición. En el nombre de Jesús. Y usted tiene que vivir su vida de bendición. Que estoy pasando es que yo estoy pasando muchas cosas, mi hermana. Esas son bendiciones. Transfórmelas en bendiciones. No que hablan mal de mí, no están hablando bendiciones de mí. Usted mismo es el que hace. Cuando usted ora, usted le dice al Espíritu Santo, cambia la atmósfera. ¿Y cuando tú la cambias? Tú no le puedes pedir al Espíritu Santo, cambia mi atmósfera si tú no la cambias. Porque es por el poder de la palabra que Él va a usar. Es por la fe que Él va a usar. O sea, no, aquí están hablando mal. Bueno, yo voy a hablar bendición. Porque donde yo llego yo, el Espíritu Santo tiene que transformar. Tiene que hacer algo. Usted tiene que creerlo así. Y la gente se tiene que callar porque usted está hablando de bendición, está hablando de la palabra de Dios. Y ahí tiene que morir la murmuración. No, que aquí están hablando que Venezuela. Bueno, usted empieza a hablar de la palabra de Dios. Y eso tiene que callarse porque llegó el Espíritu Santo. Eso tan sencillo como eso. Pero usted tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Porque si usted no lo cree, usted se va a sentir triste. Como yo cuando oraba. Una sola lloradera y el Señor me dice, yo me voy para otro lado, donde crean en mí. Eso es lo más que puede decir, Señor. Yo me voy para donde crean en mí. Cuando esta crea, regreso. Y el Señor no me escucha, por eso es que uno dice, el Señor no me escucha, pero usted no está orando como Él. A usted sí, hermana. Ay, y la hermana está orando por el esposo, no por usted. Así que empiece a orar. Gloria a Dios.
Dice también, ¿verdad? Estoy segura de que en este momento para ella era muy difícil. Esta decisión involucraba bajar el dolor de su pasado allí para emprender en su vida, salir de Moab, representar, renunciar a las voces del pasado, a las voces que traen memoria el dolor y los fracasos. Es aceptar una nueva verdad, descubrir quién realmente eres en el Señor y todo lo que Él ya te ha concebido. Uno tiene que creer en lo que Él va a hacer cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a creerle, como creó Noemí cuando escuchó la voz de Jehová. Cuando ella escuchó que en su tierra el Señor se había acordado de su tierra, ella volvió. No le importó la crítica, no le importó su pasado. Ella simplemente fue a Jehová. Se presentó delante de Él con un corazón humillado y contristado y recibió bendición. Porque cuando nosotros nos presentamos de verdad humillados, reconociendo lo que hemos hecho delante de sus ojos, ¿verdad? Él va a hacer en tu vida. Pero nosotros no podemos presentarnos activos y arrogantes, porque el Señor no te va a escuchar. Que fue lo que pasó con estos moabitas, que ellos fueron activos, arrogantes, se volvieron en contra de Jehová, empezaron a adorar a otros dioses, le dieron la espalda, ¿verdad?, a los judíos, y el Señor los maldijo. Pero usted no, usted es bendecida en el nombre de Jesús, porque usted es hija del Dios Altísimo. Usted es hija del Dios que es todopoderoso, que todo lo puede y nadie lo vence, el que venció en la cruz. Usted tiene que recordar siempre eso, el que venció en la cruz. Porque cuando Él lo levantan en la cruz, la gente dice, ay, lo crucificamos. No, sus propios enemigos lo levantaron. Sus propios enemigos lo levantaron. Y le dieron honor y gloria. Y lo que brotó del costado de su nariz fue su sangre que bañó la tierra. Para que esa tierra adámica que había echado a perder a Adán y Eva fuera bendita por Jesucristo. Y usted tiene que creer en eso. Que usted puede estar pasando hambre, usted puede estar pasando desnudez, quizás enfermedades, falta de dinero, muchas cosas, pero va a llegar el día. Usted tiene que seguir creyendo. Dios conoce sus tiempos. El Señor no se olvida de nadie. El Señor quiere que usted lo busque, lo obedezca, haga su palabra sea viva y eficaz, dice ella, ¿verdad? Usted tiene que ser viva y eficaz como su palabra. Porque usted vive por la palabra. Por eso que el apóstol Pablo decía, yo quiero que el Espíritu Santo me abra una puerta eficaz. ¿Para qué? Para vivir su palabra, para vivir lo que el Señor lo había mandado. Por eso es que dicen que había sabiduría en él. Porque él buscaba al que tenía que buscar, al que él tenía que escuchar. Nosotros queremos escuchar, no, que la hermanita, no escuche eso. No lo escuche más, porque eso le va a traer lo que le trajo a Noemí. ¿Qué podía escuchar Noemí en un campo y en una tierra donde no querían a Jehová? Dígame usted, ¿qué podía escuchar ella ahí de Dios? Hasta que vino uno y le dijo, Jehová se acordó, hay pan. Y ese es el que usted tiene que prestarle atención. El que le trae la palabra, no el que le trae desolación, tristeza o su pasado al presente. Porque cuando usted llega a Cristo, su pasado quedó atrás. Usted es una nueva criatura, pero para usted ser nueva criatura tiene que escuchar la voz de Jehová, de Dios, del Dios Altísimo, de su Espíritu Santo, que fue derramado en esta tierra para que nosotros no quedáramos solos, en el cual Él apaga los dardos del enemigo, dice su palabra. Que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Cristo. Usted tiene que creer todo eso, porque si usted no cree la palabra, usted no cree en usted, no tiene identidad. Y Noemí no tenía identidad, y por no tener identidad se fue a habitar en otras tierras. Pero cuando nosotros tenemos identidad de hijos, a donde estemos, con quien estemos, sabemos quiénes somos y quién nos defiende, Él va a derribar las fortalezas. Él no va a dejar que usted viva. Dios no quiere que usted viva triste ni de sol. Dios no quiere nada de eso para su vida. Dios sabe que usted desayuna, almuerzo y cena. Dios lo conoce. Y merienda y vuelve a comer. Y se lo invitan también. Dios sabe todas esas cosas, pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que dar testimonio de lo que usted cree en Dios. Dios lo que provee tiene que ser testimonio de su gloria. En el nombre de Jesús. Y Dios quiere que usted sea
Y hay una palabra que yo les quiero regalar, que me ha tocado mucho en estos días, para finalizar con esa palabra, que en el libro de Cantares, para finalizar con esa palabra, para que usted siga creyendo en ese Dios que es bueno y fiel. Libro de Cantares, capítulo 2. En el capítulo 8. La voz de mi amado, he aquí viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o a el cervatillo. Helo aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, activando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpando parajes, muestra tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en la cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como al cervatiño sobre los montes de Betel. Me gusta mucho esta palabra porque dice: mi amado es mío y yo suya. En el nombre de Jesús. Así usted tiene que empezar a caminar. Mi amado es mío y yo suya. El Señor siempre está delante de mí. Él se lleva mi aflicción, mi tristeza y la convierte en bendición. Ya usted no es más león ni que león. Usted ahora vive de bendición y de victoria en victoria. Dios me los bendiga. Les amo mucho. Que el Señor los siga bendiciendo.